Bueno, vamos a empezar con la primer clase, o con la clase de nuestro primer invitado, que es Bernardo Rosselló, arquitecto de Bahía Blanca, profesor de la Universidad Nacional del Sur. Eh, no voy a leer o repetir el currículum que ya subimos a las publicaciones, solamente agradecerle primero que nada a Bernardo la predisposición de estar hoy con nosotros, de darnos su perspectiva sobre el tema amplio que le propusimos para la clase. De Bernardo, nada, agregar que es uno de los actores de la arquitectura argentina eh, de mayor significancia para mí, para nosotros. Nos conocemos además de hace muchos años. Así que es un gusto tenerlo acá. Y bueno, esperemos que los inconvenientes técnicos queden atrás y podamos disfrutar de tu punto de vista sobre este juego al que te invitamos, Bernardo. Bueno, la realidad es que yo no acostumbro a hacer así clases magistrales o lo que históricamente llamábamos una teórica. Me gusta más. Armé una serie de imágenes poniendo en relación las referencias que hemos utilizado o los materiales de proyecto que hemos utilizado prácticamente desde que ejercemos la profesión. Hablo en plural porque en general casi todos los proyectos siempre fueron en equipo. Hoy estoy yo contándolos, pero siempre hubo ahí interacciones con otros colegas profesionales. Y la realidad es que esta materia, ahora estuve viendo el Instagram y me parece interesantísima la propuesta. Está bueno también que haya tantos alumnos porque por lo menos como entiendo yo la disciplina es determinante, es clave eh, el estudio de- del precedente, del pasado, de la historia. O sea, como diría Gamben, lo descontextualizo un poquito, se proyecta para el pasado siempre. Eh, es es esta mirada arqueológica de la disciplina y es ahí, ¿no?, donde hay que ir a encontrar recursos. Voy a, voy a compartir pantalla. Y bueno, y dentro de ese, no decía, ¿no?, que en realidad me gustaría que me frenen, si es necesario, no hay problema, que si quiere haber un intercambio o alguna opinión o alguna consulta mientras voy contando en modo muy anárquico algunas de las obras de estudio en relación a lo que decía antes, a las referencias que han influenciado. Está todo bien, no hay problema, Fabio. Más estaría hasta bueno que así sea. Me avisan y vamos haciendo como pausas. Dentro de ese marco de- que mencionaba recién. Está buena la palabra adaptación porque yo nunca la había utilizado, siempre utilicé estos términos, ¿no? Actualización, reconstrucción, reproposición, revisión o evolución del precedente, ¿no? Eso, digamos, como cuestión genérica a la hora de proyectar y de volver a incorporar estas obras que nos sirven para los proyectos que estamos desarrollando. eh, Como base. Después hay otra palabra que es interesante y que es un poquito más compleja, que es la reactivación de un precedente oculto, ¿no? Que es ahí donde entra la palabra arqueología, ¿no? Ir a detectar obras o fragmentos de obras que por ahí fueron desestimadas, pero que por cómo es la coyuntura actual pueden ser como retomadas, ¿no? Y la más difícil, diría casi imposible, es la de la invención respecto al precedente, que es la más peligrosa o la que por ahí con la que menos me hallo,
que es esta que prioriza la cuestión de la creatividad y que se despoja un poco de ese estudio previo disciplinar. O sea, me interesan más las otras. Y en ese sentido, me parece que un poco todo arranca acá. Siempre hago, digamos, soy autorreferencial porque voy a hablar de la obra que hacemos en el estudio, entonces lo que digo no debe ser tomado en modo taxativo, sino que es lo que a mí de alguna manera me influenció y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que en las vanguardias de principio del siglo pasado está un poco todo. Creo que el delay que tienen estas influencias, en mi caso, llegan hasta el día de la fecha, ¿no? Arrancando eh, por los Stiegl y muchas otras vanguardias que no vamos a mencionar, fundamentalmente Van Desburg, con estas composiciones que de alguna manera se traducen en arquitectura en estos proyectos interesantísimos de Mies, con sus casas de ladrillo, ¿no? Toda esta serie de proyectos que ha hecho y muy influenciado por el neoplasticismo, que se traslada al continente americano, ya en no en forma de proyecto, sino en obra real, con Wright, y que se evoluciona, a mi criterio, con un alto impacto al día de la fecha en lo contemporáneo con Richard Neutra. En ese marco, hace unos años apenas volví de Italia voy a tomar un mate, a, a Bahía Blanca, que surgieron un par de proyectos que no se construyeron. Uno de estos es esta casa en América, que claramente se fundamenta sobre esta concepción organizativa, se quiere, geométrica, compositiva del neoplasticismo, ¿no? En este caso, bastante, digamos, fiel a los referentes, fundamentalmente a Richard Neutra, pero de alguna manera conteniendo un poco más esas partes, componentes, pero creo, sin duda, el impacto de esa arquitectura histórica se verifica en la obra. No voy a contar en detalle ninguna de las obras, simplemente la idea es, como dije al principio, poner en relación eh, obras y proyectos de arquitectura que valoro con nuestra producción. Así que vamos a navegar superficialmente, simplemente destacando eso. Si ustedes en algún momento quieren hacerme alguna consulta, de nuevo lo digo, sobre algún proyecto en particular, me freno y profundizamos. Con la misma lógica neoplástica, digamos, descentralizada, rompiendo las reglas del equilibrio, potenciando las reglas de la simetría, perdón, potenciando desde el punto de vista compositivo el equilibrio de las partes conformantes, y en ese sentido, por eso digo que las vanguardias pictóricas tienen mucho que ver con esto. Me voy un poco alejando, no en el modo eh, de gestar el proyecto en cuanto a esa referencia que les mencionaba, pero sí la lógica, si se quiere, formal de las partes, ¿no? Cada vez se van como sintetizando, digamos, esa desmaterialización a lo Neutra o a lo Mies de la caja, de alguna manera en este proyecto que es un apart hotel en Sierra de la Ventana, que tampoco se construyó. Se mantiene la componente compositiva, pero las partes se sintetizan, se hacen como desde el punto de vista formal más simples, ¿sí? Sin duda creo que el impacto de esas referencias queda presente. Siempre dentro de esta línea de, que podríamos definir estos primeros proyectos que muestro como, eh, diríamos, el aporte o la influencia real de la academia, de la disciplina, de lo
de lo histórico en modo como totalidad. Es decir, vamos a ir yendo como de estas influencias generales, ¿no? Como totalidades a ejemplos de influencia en los proyectos del estudio mucho más fragmentados y parciales, ¿sí? En ese sentido, esta planta del pabellón, que ustedes deben conocer de memoria, fue por lo menos, quizás ahora en este último periodo no tanto, pero en los primeros años post eh, estudiante, un material de un recurso que siempre se ha intentado revisionar o, para ponerlo en términos de la materia, readaptar. Eh, bueno, no sé qué pasó en esa imagen. En ese sentido, esta casa en eh, Capilla del Señor, construida en este caso, adopta el referente en modo bastante, diría, literal. La obra se apoya sobre un basamento, pero en este caso es parcial. No sé si se ve el mouse, Fernando y Fabio, si se llega a ver la flechita del mouse, que estaría bueno porque puedo ir marcando cosas. Si es difícil responderme porque está apagado todo el audio, omitan, no pasa nada. Bueno, pero mantiene prácticamente el diálogo de dos losas, de dos cubiertas rectangulares, apoyados parcialmente sobre un basamento, y lo que es el espejo de agua en el pabellón se transforma en la pileta de este proyecto. Hay una clara influencia compositiva. Desde ya que después cada proyecto tiene su lógica específica, cómo orientarlos, las visuales, etcétera, que surgen de otras variables que tienen que ver con la influencia del sitio, etcétera, pero creo que sin duda hay una clara influencia. Acá la espejé porque este ejercicio de de juntar estas imágenes para armar la charla de hoy, me hizo encontrar relaciones que, claro, que son como subconscientes, y que al momento de empezar a poner imágenes me di cuenta que quizás eran como más explícitas de lo que yo mismo pensaba, ¿no? Porque esto nunca lo había hecho. Y bueno, y ahí simplemente espejé la planta del pabellón, y sin duda que hay una relación muy importante con sus licencias, obviamente. En este caso es una vivienda, el programa, hay un programa real, no es un espacio de exposiciones con usos indefinidos, como puede ser el del pabellón. Hay que armar una casa. Y bueno, y fundamentalmente la variación fue el cambio del último módulo estructural, porque en esa cabeza de esa losa, en esa parte extrema de esa losa, se incluían los espacios, digamos, de uso público común de la vivienda, y bueno, requería un ancho diferente. Espacialmente, el proyecto sigue manteniendo la lógica de los proyectos de Mies de ese periodo, como la Villa Tugendhat, el pabellón, con estructura independiente, pero bueno, aparece la componente vernácula. La columna ya no es una pieza sofisticada compuesta por múltiples perfiles, ángulos, revestidas en chapa, etcétera, cromada, sino que es una columna de hormigón, como bien se sabe hacer en nuestra pampa. Y lo que es interesante, y eso sí me interesa compartir con ustedes, es cómo, más allá de una clara influencia planimétrica, la arquitectura real, ¿no? Construida, formal, se puede alejar muchísimo de ese referente. Esta obra en esta foto, si yo pongo una foto del pabellón, puede que no se encuentre relación alguna, ¿no? Y eso es interesante porque de algún modo nos describe la amplitud o el potencial que tiene reproyectar a partir de un ejemplo válido de arquitectura.
Esta misma obra está dentro, que es un centro de bienestar, un spa en Monte Mario, en Roma, en una especie de valle con muchas pendientes que tampoco se construyó, pero que se sigue estudiando este mismo referente del pabellón ya en un modo completamente, digamos, eh, transgredido, por decirlo de alguna manera, en donde se mantienen cuestiones de esta independencia de la estructura, de unos ciertos planos organizativos, pero ya esta pieza se empieza como a trabar con una topografía, la relación de ambas cubiertas no están separadas y unidas por un plano, sino que se solapan y se rotan, pero sin duda creo que, que sigue habiendo como una relación importante, ¿no? Eh, Dentro de esa misma lógica, ¿no? De estas obras de referencia modernas como totalidades, bueno, esta obra también la conocerán, como verán, estoy hablando quizás de las obras más conocidas o paradigmáticas de la modernidad y es, de alguna manera, esto es voluntario porque me interesa que se pueda visualizar el alcance infinito de estas obras y cómo en realidad a partir de determinadas cuestiones que sí vienen tomadas y respetadas, después un montón de otras variables son sumamente modificables, ¿sí? La sede de la Bauhaus, de Gropius, sin duda tuvo una influencia importantísima sobre la casa en Paligüe, ¿no? Esta es la planta de techos. Y acá, bueno, no la roté esta, pero si se rota, eh, la verdad es que es asombroso. Esto tampoco lo tenía tan claro, pero fue un lindo ejercicio juntar estas imágenes para mí en lo personal. No sé si les servirá a ustedes, pero bueno, a mí mucho. Y en este caso es una casa urbana, eh, digamos, de baja densidad, pero urbana, donde las piezas se tocan a las medianeras. Y bueno, es un poco esto, ¿no? Cambia el sentido urbano de la obra de Gropius. Lo que se mantiene es las relaciones entre las partes formales, la disgregación del programa a partir de cada sector. Pero en este caso la obra se repliega en sí misma para generar una especie de patio urbano de pertinencia privado, mientras que en el caso de la Bauhaus es una cosa completamente diferente que ustedes conocerán porque habrán estudiado, ¿no? Tiene que ver con otro tipo de conexiones urbanas, calles pasantes, etc. Siempre dentro de estas referencias clasicistas, de alguna manera, pero ya ahora nos adelantamos un poco, alguna década, creo, ¿no? Por ahí Fabio debe tener más precisión sobre esto, no recuerdo bien. Mientras que en las anteriores estábamos sobre la década del 20, acá estamos seguramente un poco más adelantados. Esta es Feria Internacional, Egon Egerman, y esto ustedes lo deben conocer porque un poco la Facultad de Arquitectura de La Plata es esto, ¿no? Un sistema de pabellones, de cajas vinculadas a partir de un sistema circulatorio, que en este caso son galerías, y que son proyectos o sistemas organizativos circulatorios que también permiten diversidad asombrosa de reinterpretaciones y de revisiones, ¿no? Esta es la obra que probablemente también conozcan, un proyecto impresionante, que de alguna manera fue influencia en la terminal de Pedro Luro, pero un poco de nuevo lo mismo que con lo que contaba con el pabellón, ¿no? De alguna manera estas cajas que en el proyecto de Jägerman eh, tienen una interconexión quizás un poco más aleatoria, si bien se cierran y terminan armando una especie de espacio contenido interior. En este caso eso es más deliberado, ¿sí? Las piezas, los pabellones, el concepto de pabellón se mantiene, pero se termina, ¿sí? eh, por relaciones consolidando una totalidad, ¿sí? Esa totalidad cierra esta especie de espacio multiuso, este
este patio, plaza pública que a nuestro entender es importante generar en el proyecto. eh, y todos estos pabellones sí mantienen la conexión de todas estas galerías que van unificando un poco eh, las diferentes partes. Quizás de Jägerman lo que nos queda es este concepto de construir estas cajas, estos pabellones del modo más eh, simple posibles, no pegando partes programáticas que son difíciles de que puedan convivir bajo las mismas lógicas estructurales. Bueno, en este caso, las cajas o los paquetes funcionales que requerían determinadas luces estructurales funcionan en modo autónomo y las otras en función también del grado de privacidad o de funcionamiento que requiere una terminal, también se aíslan. Pero creo que el concepto es el mismo, las arquitecturas después desde lo visual, como verán, son completamente eh, diferentes. Hay muchas otras referencias contemporáneas, yo traté de poner ahora como los clásicos, pero es mucho más complejo cuando uno proyecta, no es tan lineal, no es que uno dice, hoy voy a reinterpretar a Egon Egerman y sale, sino que esto fluctúa, se entra, se sale del referente. Obviamente uno no es uno el referente, sino son varios, hay muchas obras contemporáneas de este tipo. Hay una muy interesante, Adam O'Fiden, ahí en Escobar, que es también un centro deportivo, que les recomiendo que vean, y muchas tantas otras. Em, Siguiendo con esta lógica de organizaciones, digamos, en Monge, planimétricas, ¿no? Como para dar claridad a los programas, pero también generándonos las libertades después en lo constructivo, formal, eh, tecnológico, de poder alejarnos de esos referentes. Sin duda, Marcel Breuer y sus casas binucleares han sido, diría, de todo lo que he mostrado hasta ahora, una de las influencias más importantes en mi formación, fundamentalmente porque en el estudio se hacen muchas viviendas, lamentablemente, no por decisión personal, sino porque son los encargos que llegan. Y la realidad es que hacer una casa es muy complejo y bueno, es otra charla aparte, con mucha subjetividad por parte del cliente y es, digamos, mucho más personalizar los pedidos y bueno, en ese sentido una escala intermedia o mayor con edificios de carácter público, ese problema no lo tienen. Pero bueno, es lo que me toca y uno también tiene que ser agradecido de al menos poder hacer eso y dedicarse a construir. Pero más allá de eso y de lo complejo que es trabajar con clientes privados, nunca se renuncia a esto de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Que es rever la arquitectura que uno valora, tratar de reformularla, de darle un upgrade a esas referencias. Y bueno, como decía Marcel Breuer, ha tenido influencia importante sobre esta casa en Gonet, que creo que ya no queda nada, tengo entendido, fue remodelada en modo muy agresivo, con lo cual no. Pero bueno, yo es un proyecto que a mí siempre me gustó, lo volvería a construir, quizás tecnológicamente de otro modo, pero quedamos muy contentos. Aparte, hasta ahora también sacó algunas menciones en bienales, etcétera. Lástima que no quede nada de ella. Y acá es un poco lo de Marcel Breuer, pero llevado a un suburbio norpampeano, en el que están ustedes, con sus lógicas constructivas locales, etcétera. Eh, y, y fundamentalmente también como encajonado, ¿no? O sea, si bien Marcel Breuer tiene de estas obras de este tipo, ¿no? Pero bueno, en este caso cambia el contexto, eh, cambia el clima, cambian un montón de cuestiones. Pero ese tipo
de estrategias de organización binucleares que claramente, digamos, no, creo que lo ven, ¿no? Ustedes ya están terminando la carrera, quinto, sexto año, hay muchas cosas que no es necesario explicar. Pero bueno, organizan una zona pública en relación a un fondo, un jardín, por un lado, y por otra la zona noche de dormitorios con un estudio alternativo que tiene como un ingreso desde el patio de acceso independiente. Y bueno, eso es un sistema de organización, un arquetipo, diría Helio, que nos gusta, que vivo repensándolo permanentemente, al punto que mi propia casa, que es acá donde estoy ahora, fue de ese modo, ¿no? Pero en este caso ya agregándole una segunda planta a una de esas dos tiras, ¿no? Binucleares. Pero bueno, el funcionamiento es siempre como el mismo, ¿no? Una especie de garage pasante que en realidad es un lugar de usos múltiples donde se puso algo como semicubierto para, qué sé yo, festejamos el cumpleaños a mi hijo acá, se armaron todos los juegos. Es un espacio disponible, ¿no? Semicubierto. De allí se accede como a este hall, queda toda una zona mi estudio está aquí. Ahora no estoy en el estudio, estoy en la planta alta. Estoy puntualmente aquí, en este lugar, en la habitación, en esta silla. Eh, y aquí se arma todo lo que es, se compacta todo lo que es cocina, lavadero, servicios. Debajo de la escalera un bañito que siempre es cómodo en una planta baja, para subir a un segundo nivel con los tres dormitorios. Todo muy, muy justo en los metros, no sobra nada. Esta es un poco la obra. Pero bueno, queda una herencia en cuanto a su concepción organizativa que traigo de Marcel, pero que si uno ve estas fotos de las obras ya sería muy difícil poder vincularlo de todo punto de vista. Bueno, de estas influencias en cuanto a lo planimétrico o a las concepciones como totalidad, concepciones formales totales, pero más bien eh, eh, que surgen desde la abstracción de una planta a otro tipo de influencia que tiene que ver con una idea ya así más volumétrico formal, ¿sí? Más morfológica, morfológico barra tecnológico, ¿sí? eh, que tiene que ver con estos edificios que casi son como un enunciado de sí mismo, ¿no? Craig Elwood con su escuela infraestructura, ¿no? Que es un puente edificio. Bueno, eso nos influenció también, ¿no? Es un tema como recurrente que hemos intentado abordar en muchos proyectos y en muchos casos quizás de otra escala, al punto que quedan inclusive dentro de nuestras presentaciones esas referencias, ¿no? Este es un collage en donde se ven obras de, bueno, la obra de Craig Elwood, hay una obra de OMA, una MMBB, dos edificios o elementos infraestructurales con programas eh, diversificados. Esto es dogma también. Y de alguna manera, uno también cuando hace este ejercicio se da cuenta que todas esas arquitecturas que a uno les interesa, o esos referentes, también siempre vuelven como a reescribir esa misma obra de referencia inicial, ¿no? Que ya no se entiende bien cuál es su origen y tampoco importa, porque, vuelvo a repetir, no importa tanto la invención, sino más bien, o bien, si existe esa invención es un producto casi una consecuencia no buscada, ¿sí? Este es un proyecto que hicimos en la zona de ustedes, que es ahí en el Puerto de La Plata, entre Berizo y Ensenada, con Lucas Menavide y Juan Leguona en Neuquén, cursando para la maestría de proyecto urbano, que nunca, creo que Fabio, bueno, también estás en la misma, creo, no, nunca terminamos, y no sé si alguna vez terminaré, pero bueno, este proyecto que nuestros evaluadores eran Pablo Reynoso y Posic, eh, creo que yo quedé como bastante conforme con esta infraestructura también, ¿no? Porque creo que tenía un sentido desde, en nuestro caso, desde lo urbano, muy importante. Notábamos mucha fragmentación en el sentido hacia el río, ¿no? Con los canales,
con estas fajas con muy poca vinculación, y esta pieza de alguna manera venía o intentaba resolverlos y ponerlos en relación. Esta era una primera intervención de una serie que completaba una especie de proyecto de sector, de proyecto urbano. En esa misma línea de influencia, ¿no? De elementos infraestructurales, esto fue una mención que sacamos ahí en el concurso de Parque Salguero en Buenos Aires, un proyecto que hicimos con Iñaki Arosteví, que también es platense, y que creo que fue, por lo menos en lo personal, para mí una especie de manifiesto en donde pudimos aplicar un montón de cuestiones de una escala que es inaccesible con los cargos reales, porque estamos hablando de zonas muy sensibles, encargos reales privados, me refiero, por la sensibilidad digamos, de este tipo de espacios que tienen que ver con lo público, con la ciudad. Y esta zona en Buenos Aires era determinante, después se terminó anulando el primer premio porque realmente nosotros mm, no estábamos muy de acuerdo con esa premiación porque era netamente inmobiliarista la intervención, y en el caso nuestro habíamos hecho todo lo contrario, ¿no? Realmente trabajar sobre una idea de parque público. Pero bueno, volviendo al punto, esto es Ezeiza, esta línea horizontal, a la cual nosotros le contrapusimos también, siguiendo la lógica de lo que hicimos en La Plata, una pieza, una infraestructura multifuncional de programas abiertos, evolucionados en el tiempo, ¿no? Variables, determinados por cada generación histórica, neutral, que entendíamos entraba en relación con el peso de las infraestructuras presentes en el área, como este aeropuerto metropolitano, ¿no? Y por otro lado, esta grilla neutral, que ahí sí es donde se apoyaba todo los programas duros residenciales, de oficinas, etcétera. De nuevo, creo que aparece lo de Craig Elwood como impacto en el proyecto, pero claramente ya esto una infraestructura de espacio público, y no es un programa cerrado, es un muelle, lo habíamos llamado Muelle de Buenos Aires, y de alguna manera relacionaba las 4 islas de los parques que habíamos creado nosotros con la ciudad y el río fundamentalmente. Esta era un poco la imagen. Nosotros, a ver, digo, si hay alguna imagen, algún proyecto que les interese y quieren seguir profundizándolo, el único lugar en donde yo voy cargando todo es en el Instagram mío, lo aviso porque el sitio lo tengo medio desactualizado, y bueno, es ahí donde, el sitio web, es donde de alguna manera voy completando la información de a poco, a tiempo perdido, de los proyectos del estudio. De nuevo, sobre esta cuestión de totalidades formales, ¿no? Ya no tanto, vuelvo a repetir, planimetrías o secciones abstractas, ¿no? Los dibujos que hacemos los arquitectos, sino más bien estas cuestiones que tienen que ver con una idea de forma, y en este caso la National Gallery con su basamento y un techo y una cubierta que arma una piano nobile, ¿no? También, donde Mies trata de despojarlo del programa o generar los usos más abiertos y flexibles sobre la planta, en este caso sería la planta de arriba, bajo esa gran cubierta metálica. También me sorprendió ver una foto de una obra reciente que hemos hecho con esta imagen, ¿no? Y que es esta casa en el Pinar del Golf, en Montermoso. Es una localidad balnearia cerca de Bahía Blanca. El principio es el mismo, la escala es otra, pero conceptualmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? De un zócalo, de un basamento, con un programa más complejo, fragmentado, y bueno, que se despega con, con quizás aquello que pueda tener esta especie de perímetro vidriado, que es la parte, digamos, pública de la vivienda. No logré llegar a cargar, me di cuenta hoy a la mañana, alguna imagen de Campos Baeza, que él habla mucho, además tiene hasta escritos que son interesantes, hablando de los basamentos,
por ahora no recuerdo bien el título del ensayo, pero es como plano, bueno, plano base plano, una cosa por el estilo. Ya me sabrán corregir los profesores ahí. Eh, pero bueno, es un poco el arquetipo formal que tomamos para esa obra, que se transforma de alguna manera en esto, ¿no? Eh, en un basamento muy opaco, negado, sólido, en donde programáticamente aparece un garage doble, el fondo de pileta, una especie de quincho o departamento de huéspedes, depósitos, porque también tenían como mucho equipamiento náutico, etcétera, y bueno, y todo aquello que obviamente no podía estar dentro de lo que es la casa de ellos en sí, que era esta pequeña estructura que es muy eh, contenida también en sus metros cuadrados. Eh, aquí se ve un poco la lógica compositiva formal de la obra de Mies, y acá se ve que también me llamó un poco la atención cuando las confrontaba, porque esto nunca lo había razonado de este modo. El patio de esculturas pasa a ser la pileta en el proyecto nuestro. Agregamos otras variables, como tiene que ser, ¿no? Aparece como un patio de luz para justamente meter, poder darle condiciones de habitabilidad a la planta baja, pero creo que por el resto hay una clara influencia del maestro. Eh, bueno, evolucionando. ¿Cómo estamos con el tiempo, chicos? ¿Sigo o voy cortando? Porque yo tengo material. Díganme ustedes, ¿eh? Me avisan, Está no hay bien, problema. bien. ¿Fabio? Estamos en un poco más de media hora, así que perfecto. Bien, bien, sigo un poco más. Del plano horizontal al plano vertical, al corte, como influencia para adaptar nuestros proyectos, esta obra paradigmática de Jacobsen, no tan conocida, de un centro deportivo, también ha sido como influencia. Y acá hay una diferencia, porque si bien la planta es eh, ordenadora de programas, el corte es generador de espacio, diría Piazzu, y también es un modo fragmentado de poder influenciarse a partir de una imagen, de un proyecto, en este caso de una imagen de un proyecto que es la sección, ¿no? Este concurso que también sacamos algún premio en Italia, tiene una complejidad completamente diferente, formalmente es completamente diferente, pero el concepto de cómo se resuelve este palazzetto de los Port, este campo deportivo, digamos, eh, desde el punto de vista programático, era bastante parecido a lo de Jacobsen. Y, y de hecho fue la referencia para el proyecto. Estas son algunas imágenes para que lo visualicen. Y este es un poco el proyecto nuestro. No tiene quizás desde el punto de vista de la organización en planta, inclusive del urbano, no tiene mucho que ver, pero sí su sección, su conformación espacial. Dentro también de esta cuestión de la sección generadora de espacio o el espacio en sí, uno también cuando proyecta, y sobre todo diría en lo contemporáneo, a partir de toda esta invasión de las redes y este impacto del fragmento de la imagen con la que uno vive estudiando arquitectura, que en muchos casos, inclusive a nuestra generación, que ya tenemos 25 años de formación, nos ha acostumbrado, ¿no?, a trabajar desde el fragmento. Si bien nuestro background formativo es diferente, entonces quizás esa sea una ventaja para nosotros, porque siempre de alguna manera, si algo nos interesa, vamos a tratar de entender cómo funcionan en su totalidad, o cómo entran en relación en modo recíproco todos los elementos que componen a ese proyecto de referencia, ya sea los de representación, como las mismas fotos, como para tratar de hacernos de un concepto de totalidad. Creo que en lo contemporáneo, para ustedes, para generaciones nuevas, eso es, ya creo que se forman a partir del fragmento, ¿no? Pero bueno, nosotros también lo hacemos, y en este caso este concepto de los espacios intermedios de la latón basal también ha sido algo recurrente en nuestras obras,
en las últimas décadas, o en la última década diría, eh, para no exagerar. Y bueno, o sea, Gatón Basal hacen un tema de esto, ¿no? De esta incorporación de espacios de calidad con buena iluminación, tratando de mejorar las prestaciones en el hábitat de muchos suburbios franceses con edificios existentes, digamos, bueno, muy parecido a lo que conocemos nosotros en nuestras periferias, departamentos de muy baja calidad espacial. Bueno, ese tema a nosotros nos interesó. Y en esta casa en el Patagonia, que es un barrio Parque Patagonia, en Bahía Blanca, lo investigamos y lo tratamos de llevar a cabo en una obra que lamentablemente no se terminó, le falta muy poquito, pero bueno, por cuestiones presupuestarias. También nosotros quisimos como rever esta cuestión de la galería tradicional, transformarla en un espacio de este tipo, ¿no? Utilizable en los 6 meses de frío eh, que tenemos en Bahía Blanca. Y bueno, y a partir de un sistema de portones corredizos, también en policarbonato, parece como terminada, pero lamentablemente no lo está, no se está habitando, si bien el propietario tiene otra casa, va, la cuida, la mantiene, pero bueno, entendemos que quizás en el 2025 se retome para culminarla. Y bueno, después, claramente, como no tenemos el mismo clima que los franceses, esto desde ya en verano se abre todo y pasa a tener su funcionamiento de jardín, de galería tradicional. Sin embargo, en modo relativo, porque todo el plano horizontal de piso en realidad ingresa en esta galería con vegetación, con plantas, con naturaleza. Esas influencias en esos espacios intermedios, a partir de esas materialidades, también tienen impacto en otras obras que ahora les voy a contar un poquito más adelante porque creo que es más pertinente a esa referencia. Bueno, siguiendo con este tema de los espacios intermedios, una obra que para nosotros fue paradigmática, esta sí la vi en el 2001, me fui específicamente a verla en el 2001. Voy a frenar un segundito para tomar un mate. Y que creo que es como el punto de partida de toda la obra de Adam Ophayden, quizás uno de los estudios más influyentes hoy en toda Sudamérica. Sin duda creo que esta es una obra que podría ser el punto de partida. Ábalos y Herreros. En este caso la expansión, la continuidad es sobre su cubierta, ¿no? Que es interesantísimo. Nosotros en el concurso Palacete de los Por que contaba antes, en donde el corte de alguna manera era influenciado por Landskrona de Jacobsen, en el caso nuestro, esta obra de Ábalos y Herrero influye, pero no expandiendo hacia arriba, sino más al modo misiano, con un plano que se repliega y cierra áreas exteriores de deporte, eh, como se ve en esta imagen, ¿no? Es decir, cada vez como verán, el referente real es tomado, pero distorsionado, ¿no? Se van como generando, a medida que voy avanzando y contando ejemplos, nos vamos como alejando en la propuesta específica del proyecto. En este caso, estos cerramientos interiores, exteriores, alomíes, de alguna manera organizan el espacio exterior de deporte. Esto era el interior, como dijimos, y como les mostré precedentemente, y estos son los campos de básquet exteriores, ¿no? Que es un poco este referente de este estudio español. Acá se ve un poco, ¿no? Como el detalle de estos planos que arman una totalidad desde afuera, pero desde la vista aérea claramente son espacios de uso eh, al aire libre. Bueno, pasamos como a esta cuestión de las partes, ¿no? Ya no las totalidades, sino las partes, como influencia de proyecto, y en este caso esta serie de obras de los SOM, eh,
estos edificios de oficina en donde de alguna manera los núcleos, ¿no? Y todo aquello que concentra infraestructura, tecnología, es desvinculado de la planta libre de las oficinas, que es un poco el ejemplo de Urgel y Facio, ¿no? En La Plata, que no llegué a encontrar imágenes, pero podrían calzar perfectamente dentro de estas influencias, porque realmente me parecen una de las mejores obras de La Plata. En nuestro caso, en esta pequeña clínica odontológica, de alguna manera se retoma ese concepto, quizás en este caso por otro motivo, y es porque el terreno era muy pequeño e incorporar una escalera dentro de esa planta de uso la hacía implosionar. Entonces, un poco influenciados por este modo organizativo de los SOM en cuanto a la organización de estos edificios de oficina, nosotros desvinculamos la escalera y la pusimos en relación ahí de simetría a partir de un rellano del ascensor, digamos, pero externalizada, ¿no? Y acá estamos hablando simplemente de una influencia eh, parcial, ¿no? Una parte material componente dentro de ese referente que se toma, se extrapola y se incluye en un nuevo proyecto. Y es esta un poco la imagen de esa escalera, que esta es una imagen, foto de obra, que bueno, que queda, inclusive tiene una estructura autónoma. Dentro de estas lógicas también de fragmentos o de partes desvinculadas, este edificio en el campus de Alicante es de Payá, un proyectazo también no muy conocido, que tuve la suerte de verlo cuando medio que me lo encontré cuando fui a ver el aulario de García Solera. También, sin duda, fue una influencia en cuanto, en este caso, simplemente a lo visual constructivo, ¿no? Porque desde el punto de vista organizativo no tiene mucho que ver con esta obra que es el pabellón en el Parque de Mayo, que en este caso tomamos como el aspecto visual, ordenador de esa caja de Payana Alicante, que vuelvo a repetir, si ustedes ven los cortes, no tiene nada que ver. Simplemente, casi a modo collagístico, tomamos ese dato para revestir, cubrir, encapsular una preexistencia de muy bajo valor arquitectónico, muy degradada, que recualificamos, que reciclamos para tratar de, obviamente, de adaptarla al nuevo uso, pero que, bueno, que era incompatible con el resto de la formalidad de este proyecto en el Parque de Mayo, y bueno, que decidimos como revestirla, casi como si fuera una escenografía, eh, con un sistema muy parecido al de Payá, que es probablemente mucho más vernáculo y económico, porque en este caso fueron simplemente unas chapas estampadas que se oxidaron con el tiempo. Como verán, desde el punto de vista planimétrico no hay mucha relación. Siguiendo con esa lógica de los fragmentos, y en este caso casi podríamos hablar de una influencia de una geometría, ¿sí? De un módulo, de una repetición de un módulo, de una secuencia. Y volvemos un poco de nuevo sobre Kai Egud, y esta claridad en cuanto a una composición eh, eh, formal de base, ¿no? Esta grilla invisible de geometría ordenada que después se materializa a partir de decisiones específicas sobre un proyecto. eh, Fue tomada en modo fragmentario en varios proyectos nuestros, en este caso, la Casa en Paligüe lo retoma. En la Casa de Paligüe no está sobrelevado la obra, en la de Calle sí, pero la geometría de base es la misma. En la Casa de Calle hay una recoba, el cerramiento está distanciado de las estructuras y en esta no. Pero sin duda hay como un input o un dato de base que creo que es relacionable a la obra en Paligüe. Y estos dos proyectos, que eran dos casas en Villa Gesell, de nuevo se retoma como el tema geométrico, pero ya como mucho más desvinculado de ese ordenamiento más ordenado de Elwood para
digamos, tener el elemento geométricamente ordenador, pero en cada uno de estos módulos una diversidad, si quiere, más plástica a lo Corbusier. Dentro de esas componentes de influencias de partes, podemos visualizar o concentrarnos específicamente en cuestiones tecnológicas, ¿no? Como en estas obras de Richard Neutras y muchas otras de este periodo de los años 50 californiano, como este sistema estructural de vigas que apoyan sobre, sobre otra viga que viene como conectada a partir de un sistema de columnas. Ese sistema lo retomamos con otro tipo de materialidad, pero de base hay una influencia directa o muy explícita sobre este proyecto, esta casa en el Maitén, eh, cambiando tecnologías, etcétera, pero creo que la referencia es clara, se actualizan los materiales, el contexto, las orientaciones, el sentido del por qué se hace, pero el arquetipo tecnológico constructivo es el mismo, que produce este tipo de relaciones con el exterior, se hace vernáculo, se construye con lo que se puede, ¿no? En este caso, bueno, las vigas eran más económicas en madera, son de madera laminada, el muro en steel frame era lo que se podía hacer de modo industrializado. O sea, es un sistema híbrido, ¿no? No, quizás no tenga la contundencia o la radicalidad de las obras de Neutra, pero sin duda hay una influencia. Dentro de esas parcialidades tecnológicas, bueno, esta misma casa, ahora donde estoy dando la- la clase, tiene un sistema de postigones que sin duda es influenciado por esta obra de Paul Rudolph, ¿no? Que hace de este tema tecnológico una obra de referencia superlativa, ¿no? En el caso nuestro, cambia la tecnología, cambia el mecanismo, pero sin duda creo que entramos en la genealogía de esa vinculación entre obras, ¿no? Un poco la imagen desde adentro, un sistema muy complejo que costó mucho resolverlo, que obviamente lo pude hacer porque es mi casa, ningún cliente lo permitiría, y obviamente agradeciendo a los herreros y metalúrgicos que son los que realmente terminan de entender con un nivel de profundización que por más que uno ponga el esfuerzo total o le guste o le interese, como no ejecutamos con nuestras manos este tipo de cuestiones que tienen que ver con los oficios, hay un punto en donde hay un límite, ¿no? A medida que uno se va formando, cada vez ese límite se va haciendo, digamos, más lejano, o sea, uno cada vez va aprendiendo más, pero nunca al nivel de la persona, del artesano, del técnico que ejecuta. Se empiezan a entrelazar y a mezclar otros referentes contemporáneos y bueno, todo eso, esto es una obra de Moto, queda como sintetizado en este caso en una influencia específica tecnológica. Dentro de esas cuestiones también tecnológicas, algo recurrente en las obras de Souto de Mora que siempre me interesaron y algunas las recorrí, las vi, otras no tanto, es este tema como de liberar a partir de un sistema de cerramientos, ¿no? Tecnológicos, liberar o transgredir lo que está por detrás, ¿no? Es creo que algo un poco manierista, pero que no renuncia a los principios de la buena construcción. Es decir, si esta estrategia de Soto de Mora, de poner unos herramientas como cubriendo cosas que están por detrás, pero para lograr una síntesis, lo que está por detrás no estuviera correctamente ordenado o bien proyectado, sería un problema, pero en el caso de él no lo es. Lo ha hecho en modo reiterado en muchas obras. Esta es una pequeña vivienda que se adapta a una especie de ruina existente. Hay dos o tres casas muy parecidas de Soto de Mora. Les recomiendo que las vean todas porque son impresionantes. Y en el caso, bueno, este es un museo, nada que ver, pero el detalle es el mismo. En el caso nuestro, de esta obra, de esta casa donde estoy, también se utiliza y se resuelve de este modo. Eh, Seguimos con las tecnologías, Biblioteca de Francia, Dominique Perrault.
una obra que visité, que siempre me interesó, me parece, creo que una de las mejores obras de todo el siglo XX, si es que es del siglo XX, ahora tengo dudas, creo que sí, que es finales de los, finales de los 90. Pero bueno, sin duda creo que es una de las mejores obras ejecutadas que he visto en todo lo que he recorrido en Europa y recorrí unos cuantos países. Es impresionante la precisión tecnológica de esta obra. Y siempre me interesó esta también, esta especie de manierismo, ¿no? De poner, de que funciona al revés, ¿no? El vidrio por fuera y el elemento de oscurecimiento por dentro. Al punto que en algún proyecto lo quería incorporar, pero tenía que tener sentido. Bueno, en este caso está justificado porque estos postigones de madera que están por dentro lo que hacen es cerrar los archivos de los libros. Fabio, bueno, debe ser un especialista en este tema. Imagino que esta obra la debe conocer bien, la debe haber estudiado, digo, por el archivo. Pero bueno, en el caso nuestro nos tocó en un concurso en el cual también sacamos un primer premio, que era un salón de usos múltiples barra restaurante para el Lions Club de Brescia, que es en el norte de Italia, en donde en realidad ellos querían específicamente resolver o estudiar en profundidad la cuestión acústica. Entonces nos vino muy bien esa referencia de Dominique Perrault para generar esta caja de madera aislada, ¿no? De todo el perímetro de cerramientos vidriados del resto del edificio, que fundamentalmente era una recepción, unos vestuarios y toda la parte de producción de alimentos, cocinas, etcétera, por ese lado. Y bueno, y para cerrar, porque la verdad es que fui como muy referencial respecto de arquitecturas que todos conocemos, yo creo que también esa influencia o esa adaptación puede venir de muchas otras disciplinas. Quizás algo mencioné de las artes plásticas al principio, pero creo que hoy la arquitectura, nuestra disciplina se abre a muchos otros campos que tienen que ver con el arte, con las instalaciones, con el land art, con la ecología, con un montón de cuestiones que yo considero externalidades, pero que de alguna manera impactan en nuestras obras. Y la realidad es que pueden tener instrumentos o mecanismos que son fácilmente transformables en arquitectura. En este caso, esto también fue para Pablo Zelagowski, gran docente que he tenido en la carrera, que me hizo sufrir mucho, pero que siempre valoré porque me enseñó cosas que quizás otros profesores que sí, por ahí de la especificidad de la arquitectura que a mí me interesaba, y nunca habían, digamos, sido tan, digamos, contundentes. Y eso tiene que ver con lo metodológico, con la seriedad respecto de estudiar arquitectura, etcétera. Y bueno, eso se lo voy a agradecer a Pablo ahora que está, digamos, que tiene su taller. No, obviamente no está acá en la clase, pero quiero dejarlo también porque presente porque él, Vicente Sagasti, Gino Randazzo, son todos digamos, profesores, docentes platenses que sin duda son la base de lo que uno después ha hecho el resto de su vida, ¿no? Así que hay que siempre mencionarlos y agradecerlo. Esta obra, que fue un ejercicio también en el marco de esa maestría, con Pablo Zelagowski, que lo volví a ver después de tantos años, eh, más experimental, tenía que ver con un infobox en el bosque, un punto de encuentro turístico. Y en realidad lo que hicimos fue influenciarnos simplemente de estas estructuras neumáticas. Y en este caso, bueno, esta es una serie que les recomiendo de Better Call Saul. Siempre me llamó mucho la atención desde el cine esta imagen paradigmática de la serie, ¿no? Y de esta cultura pop americana, norteamericana, que lo tomamos como referencia para inflar estas especies de colchonetas con estos gases eh, que sirven para sobrelevar estos elementos. Y bueno, y a partir del viento y de estos tensores, las múltiples configuraciones de estas especies sí, de colchones flotantes
influenciado por estas imágenes y muchas otras, generó esta propuesta que hicimos, que fue un trabajo corto, un esquicio. Así que bueno, hasta acá llego, Fabio y Fernando. Bernardo, ¿me escuchás? Hola, hola. Sí, ¿se escucha? Sí, muy bajito, pero los escucho. ¿Cómo- ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? Ahí está mejor, ahí va muy bien, sí, sí. Sí. Ah, bueno. Bueno, la verdad, gracias por la charla. Eh, la verdad que nos creo que viene muy ajustada con los temas que estamos tratando, sobre los que estamos charlando. Creo que sirve un poco para enriquecer o poner un poco contexto los ejercicios que están haciendo. La verdad que muchas de las cosas que comentaste, sobre todo desde el punto de vista metodológico, tiene que ver eh, con los ejercicios que planteamos. Quizá, no sé, por ahí, Fabio, vos le habías pasado, pero bueno, ahí se ve que hay coincidencias. ¿No se escucha? Muy bajito te escucho yo y me parece que ahí Juliana dice que se escucha muy bajo. ¿No se escucha? A ver, no sé bien. No sé qué. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? No, yo más que una pregunta, o sea, obviamente está abierto, si tenés algunos minutos más. Sí, 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 Este, yo ya pedí, yo yo, doy clases a las 12, pero ya avisé que llegaba tarde, así que si quieren preguntar o queremos debatir sobre algún bien. tema, está todo bien, tranquilo. No, más que una pregunta, era un poco para una idea que me quedó resonando, un poco tiene que ver con esto de lo metodológico, eh, que de algún modo vos fuiste como, al principio lo mencionaste, pero después lo fuiste como mencionando también en cada uno de los proyectos, sobre todo en los de la primera parte, en los que hablaste de las concepciones formales totales, ¿no? Esa primera familia de trabajos. Bueno, pero hablaste de variaciones, de transgresiones, de revisiones, interpretaciones. Estoy tratando de tomar algunas palabras exactas que mencionaste en cada proyecto, eh, que de alguna manera operaban sobre una matriz muy precisa, que era el proyecto sobre el cual se apoyaba, ¿no? El proyecto de referencia sobre el cual se apoyaba la propuesta, propuestas tuyas. Eh, y ahí hay un paso que por ahí vos no lo mencionaste, por ahí obviamente lo tenés por la carga o por tu historia, por tu formación, pero hay un punto anterior a todas esas operaciones, ¿no? Que implican obviamente el conocimiento de la obra, ¿no? Para poder transgredirla, para poder eh, revisarla, interpretarla o generar alguna variación, hay que conocerla profundamente. Pero hay un paso previo que es la elección de la obra, ¿no? La, la, el, que por ahí no lo mencionaste o lo diste por sentado, o estaba vinculada a a la escala del proyecto, pero me interesaba cómo se produce la elección de esa que sería como el paso inicial, me imagino, quizás es intuitivo, quizás no sé si responde como lo contaste tan claramente desde el punto de vista metodológico cada proyecto, quizá hay un trabajo de elección o de alternativas, o cómo es ese momento en el que elegís ese material de proyecto. Eh, no sé si me explico, es un poco quizá ampliar ese punto. Sí, desde ya, a ver, yo la estructuré sin darle un marco, no me gusta la palabra teoría, se escucha, ¿no? ¿Me escucha? Sí. Sí, a vos se te escucha, creo que a mí no Sí. se me escucha. Eh, no, no me interesa mucho la teoría, eh, creo que y, Sí, la teoría de base, ¿no? Es decir, pero sí me interesa lo que vos estás diciendo y tiene que ver
con utilizar el material de proyecto como verdadero dispositivo de generación de nuevas propuestas. Claramente, desde ya que hay un recorte y hay una selección, pero no me quería focalizar en eso porque me parecía más pertinente ir a lo operativo, ¿no? Es decir, a mí me interesa, por eso viste que decía que tampoco de una clase magistral, ese tipo de cuestiones, yo creo que no van, a mí personalmente no me interesan. Cada vez, ya hace 7, 8 años que estamos en la carrera acá, me doy cuenta, inclusive en la enseñanza, que realmente si tenemos la suerte de poder transferir algún tipo de conocimiento, de saber, tiene que ver con esa operatividad llevada específicamente al proyecto. Por eso me parece que está buena la propuesta que tienen ustedes, ¿no? Porque en realidad podría ser la historia de lo que yo he hecho, esto de adaptaciones. Podría ser el título de una tesis que yo haga, ¿se entiende? Porque ha sido siempre así. Entonces, creo que me resulta mucho más interesante una propuesta de este tipo, que, que la influencia que puede llegar a tener el historiador canónico o el crítico canónico que está forzando todo a otro lenguaje, al lenguaje escrito o al de a la necesidad de tener que inventar un concepto histórico. Creo que nosotros tenemos una autonomía en cuanto a nuestra disciplina que trasciende el texto escrito, que no significa que el texto no puede influenciar, pero siempre hay que convertirlo en un instrumento de proyecto real. En ese marco, desde ya que todo lo que no dije, que es lo que por ahí vos mencionás y vos ves, hay un recorte, desde ya que uno está inscripto dentro de una determinada tradición histórica que es la que le interesa, y en ese sentido tiene que ver con, eh, con la modernidad clásica, ¿sí? Pero yo no tengo una mirada, a ver, no tengo esta postura de decir, che, después de los años 60 no se hizo nada de calidad, en absoluto. Yo creo que es innegable y es de una influencia hasta nuestros días esas vanguardias que tuvieron su punto de máxima calidad cultural en los años 50, 60 y que ha tenido diferentes reinicios, ¿sí? En algunas décadas muy puntuales a partir de 2 o 3 personajes y en otras, como está pasando ahora en Argentina o en Sudamérica o en Francia o la década pasada en España, a nivel como mucho más generalizado, digamos, como más impuesto, ¿sí? Esa modernidad clásica tiene fugas infinitas, ¿sí? Yo creo que, que está todo por reescribirse, ¿sí? Eh, Obviamente creo que está en cada uno de nosotros en cómo incorporar esas influencias o esas variables que consideramos innegociables y tienen que permanecer en nuestras obras de esas arquitecturas del pasado, de ese periodo clásico, en cómo las reimplementamos hoy, ¿no? Parece que ahí está todo, pero obviamente desde ya es imposible pensar en que eso tenga fórmulas. No sé si te terminé de responder, pero bueno. Sí, 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 está claro. Yo también apuntaba a la selección específica de la obra respecto de qué problema, por ahí algún problema de situación, de posición, de situación topográfica, Sí, sí, contextual. Digamos, hay un sí. momento en donde se toma algún parámetro para la elección de esa obra respecto de la nueva condición Ahora del entendí. proyecto, ¿no? A Ahí eso te lo iba. completo. Sí, sin duda es clave porque no se elige el referente a priori. Eso sería como muy forzado. Eh, Desde ya que, y acá tenemos que hablar, si se quiere, de metodologías de proyecto, y te puedo contar un poco lo que hago en mi práctica profesional, que de alguna manera es lo que intentamos escribir en nuestra propuesta pedagógica para el taller de arquitectura, y tiene que ver sí, fundamentalmente con 4 puntos, te diría, ¿sí?
que abordamos permanentemente, o si se quieren, tres que ahora te voy a mencionar. Uno tiene que ver claramente con lo que decís vos, con la lógica del sitio, ¿no? Ese sitio que va a tener una serie de información que no es posible no considerar. A ver, cómo vamos a interpretar esos datos de ese sitio sí va a ser subjetivo, pero esa base de información a priori tiene que estar, y eso es, en el caso de un lote, lo dimensional, las orientaciones, en cuanto a lo climático, los vientos, el asoleamiento, las temperaturas, el movimiento del sol, la presencia digamos, o el impacto de ese entorno, ya sea natural que artificial, en nuestra obra, etcétera. Todo eso, digamos, conforma una especie de, de metaarchivo de información que, que, si estuviéramos hablando en términos informáticos, construye ese algoritmo en nuestra cabeza o esa red neuronal de relaciones con la que vamos a proyectar. Es base y claramente no se puede omitir. Eso es fijo, ¿no? Es nuestro soporte del sitio. El otro tema fundamental, y que es lo que nosotros vamos a apoyar en ese sitio, tiene que ver con la lógica del objeto que vamos a producir. Y cuando digo objeto no es eh, una, una cosa objetual, ¿no? Una casa, sino que puede ser nuestro objeto de intervención, puede ser el tratamiento de, ¿viste?, poner unas plantas y unos pisos en un parque. Eso también es un objeto arquitectónico, un objeto disciplinar. Y esa lógica del objeto que está compuesta fundamentalmente por una sumatoria de elementos, de partes materiales que entran en relación. Esas partes materiales, en el momento de decidirlas y conformar un objeto, una totalidad, ¿no?, formal, por negativo producen un espacio. Entonces, la lógica del objeto está conformada por este par dialéctico indisoluble, que es la relación materia-espacio, ¿sí? Materia es igual a 1 sobre espacio y espacio es igual a 1 sobre materia. Entonces, esta decisión de estas piezas materiales que vamos a posicionar en ese sitio que precedentemente te describí, va a estar influenciada por todas estas variables que nosotros analizamos del sitio, pero también van a estar influenciadas por otra lógica que tiene que ver con lo programático. En este caso, yo no lo considero al programa, al texto, una variable intrínseca de la arquitectura, sino que, a mi entender, es una externalidad, es algo que pertenece a otro lenguaje, ¿sí? Es un texto escrito. Ojo que esto es polémico, porque el programa puede ser mucho más que esto, y desde ya que en algún caso yo lo puedo compartir, pero a lo que quiero apuntar es que el programa en este caso es una abstracción, ¿no? Una abstracción, algo que no tiene forma arquitectónica. Entonces, lo que sí vamos a tener que abstraer de ese programa es cómo impacta dentro de las decisiones en cuanto a las medidas de las cosas materiales, a las características de las cosas materiales, a cómo se van a relacionar. O por un ejemplo concreto, para no ser tan abstracto, si yo tengo un programa donde tengo que hacer el palazzetto de los Sport y tengo que poner una cancha de básquet, bueno, la luz estructural ya a priori, desde el día cero del proyecto, tiene que cubrir 20 metros. Y bueno, eso ya está condicionando cuestiones que tienen que ver con la lógica del objeto en cuanto a la decisión de un tipo estructural, a la medida de una viga, ¿sí?, a la medida de un elemento específico. Y esa variable del programa, conjuntamente con la del sitio, van a estar modelando el, el objeto específicamente. Ahora, dentro de esta mecánica o metodología proyectual, uno nunca arranca de cero y tiene todo este background de información de todos estos referentes que mencioné y muchísimos otros más, porque la realidad es que se podría estar hablando de esto 4 horas seguidas, y cada obra tiene referencias diferentes. Yo traté de mostrar las más didácticas, ¿no?, las más, si se quiere, implementadas o implementables en cuanto a lo canónico de esas referencias. eh, y eso ya, ahí se produce un mecanismo, ¿viste?, una relación de,
de imágenes, de ideas, de cuestiones en el cerebro que no sabría decirte bien cómo objetivarlas, ¿no? Es decir, pero sin duda están ahí. Cuando uno ya está pensando, por poner siempre el mismo ejemplo, esta viga que cubre 20 metros y ya te vino a la mente, viste, un MIT de Mies, te vino a la mente Lance Krona de Jacobsen y otras 50 horas más. Entonces, ahí como que se produce toda una especie de, de combo, de miscelánea cerebral que, bueno, sale después lo que sale. No es tan simple de describir la metodología proyectual, pero creo que más o menos con esta explicación te digo todo lo que uno considera necesario a la hora sí de tomar decisiones. Clarísimo. Mm, no sé si- sí. Yo no escucho nada, chicos, ¿eh? No sé si se cortó el No, audio o... es un silencio incómodo que estamos generando a propósito Ah, para bueno, que alguien se anime. ok. ¿Cómo está el tema? Mirá, te voy a sacar un tema diferente. ¿Cómo está el tema del dengue en La Plata? Está complicado. Sí, ¿no? Está complicado acá en Bahía, inclusive. Y más ahora, no sé cómo estuvo el clima ahora allá, pero acá ayer hizo 31 grados en abril, que también es como medio inédito y una humedad impresionante. Te digo que da miedo. ¿Viste cuando no, cuando es para esto uno habla del clima cuando se producen los silencios, por eso saco el tema. Debe haber, pero bueno, no se animan. Bueno, lo bueno que esto queda grabado y es un material súper valioso para la materia y para todos. Eh, Lo que podemos hacer es, ahora que no preguntaron nada, te vamos a invitar para el jury final de cierre acá, a ver si preguntan en vivo. Está bien, está bueno. Te, te Bueno, vamos, te vamos buenísimo. a, te vamos a fletar en el Roca como en las viejas épocas, Ah, haciendo fuese. el jury presencial decís en La Plata. Bueno, podría ser, sí. No sabía si. No, no, a ver, Para el invierno, seguro, para esquivarle al frío bahiense de junio claro. y al dengue, que ya no, Segu- esperemos que no haya el más. Zoom me comprometo seguro. Si vamos viendo lo otro, pero por Zoom seguro, no hay problema. Bien, bueno, visto que no hay más, no hay ninguna pregunta, ¿no? Nada. Ver, agradecerte de nuevo. Eh, Creo que fue un aporte, no sé si ahí estoy, aparezco en cámara, sí. Ha sido un aporte importante para la materia y seguramente va a dejar mucho para seguir conversando a pesar de que no hay preguntas. Eh, Nada, gracias por tomarte tu tiempo acá con nosotros y bueno, vamos a seguir gestionando eso a ver si te podemos tener por acá, este, a mitad de año por la pantalla o acá en La Plata. Fabio, bueno, no, yo te agradezco por la invitación. La verdad que siempre armar este tipo de cosas te interpela, está bueno. Es lindo también ver otras realidades, otras aulas para ver. Me pareció muy interesante la propuesta de la materia. No terminé de entender si es parte de programas o es selectiva, pero bueno, evidentemente sea lo que sea, tienen un montón de alumnos y eso está Es, buenísimo. es selectiva, están obligados a cursar dos materias Claro, selectivas, claro. pero bueno, tienen un set de 11 12 materias para elegir, así que sí. Así que bueno, un saludo a Juli, Fernando.
Y estamos en contacto y cuenten conmigo, al menos Zoom seguro, y después vamos viendo la otra opción para el Yuri. Y bueno, a meterle con la producción a los chicos, Dale. y espero haber sido de utilidad para algo. Eso seguro. Listo, Pero abrazo bueno, grande. gracias, Saludos abrazo. para todos.